El hombre ha querido jugar a ser Dios y en su arrogancia ha condenado a la humanidad a vivir para siempre en el temor. Lamento haber vivido lo suficiente para saber que somos capaces de acabar con nuestra propia especie con solo apretar un botón. ¿Dónde estoy? Este libro es el compendio de cientos de años de conocimiento. Es un manual para construir una máquina para volver en el tiempo. ¿Acaso yo la maté, padre? ¡Yo la maté! ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Exceso de Cine, el podcast de cine venezolano. Y hoy nos vamos a ir de un viaje, pero no de película, sino un viaje en el tiempo, un viaje hacia una dimensión que nadie conoce. Y es que en Venezuela se acaba de estrenar una película de ciencia ficción que habla justamente de eso, de viajes en el tiempo. Y yo creo que es la primera que habla sobre eso, ¿no, Cristian? De viajes en el tiempo en Venezuela. Pues creo que sí, igual no me atrevo a asegurarlo porque quizás no conozco todas las pelis que se han hecho, pero que yo sepa sí. Bueno, lo que es seguro es que no olvidé una película de ciencia ficción. De Mérida sí. De Mérida, sí, hay que señalarlo, de Mérida. Pero bueno, como yo siempre lo presentando a las personas, quiero presentarme a mi invitado de hoy, que es Cristian Márquez, director de la película El Hombre de la Luz. ¿Cómo está, Cristian? Cristian, bueno, bienvenido de verdad a este espacio. De hace tiempo he querido hacer esta entrevista del Hombre de la Luz, porque yo vi la película en el cine. Eso fue ahorita en octubre, que se estrenó. Me gustó, a mí particularmente me gustó la película. Hay cosas que no entendí. O sea, yo quedé así como cuando vi la película, la serie de Dark, ¿sabes? Bueno, esa era parte de la idea. Confundir a la gente. Bueno, a mí ese tipo de tema me gustó, y además que en Venezuela yo primera vez que veo una película de Venezuela que hable sobre viajes en el tiempo. Y eso me llamó la atención. Y además que es en Mérida. Mérida tiene unos lindos paisajes, como dice mi camarógrafo. En Mérida no hace falta hacer mucho dirección de arte porque todo está como un apuesto, porque todo es hermoso allá. Así. Bueno, opinión de uno. Entonces, bueno, Cristian, quería primero que nada, preguntarte cómo surgió esta película, esta historia, por qué, cómo, dónde, cuándo. A ver, Por aquí hay gripe. en principio, gracias por el espacio, por la invitación. El Hombre de la Luz nació hace como 10 años. A partir de la lectura de un cuento de Hipnodio Quintero, que es un escritor merideño muy reconocido también. El cuento se llama El Inmortal. Y ese cuento es la historia de un señor que está a punto de realizar un viaje, se está arreglando y le tocan el timbre en repetidas ocasiones, la puerta. Pero él está a punto de hacer un viaje muy importante, uno lo concluye así porque se está arreglando demasiado, hacer de él el sombrero, el traje. Y baja como de la segunda planta de su casa al sótano. Mientras va bajando siguen tocando el timbre con mucha urgencia, ¿no? Pero como él va como a hacer algo muy especial, no le presta atención. Y sigue bajando, y cuando baja vemos que hay una máquina extraña en la cual él viaja en el tiempo, ¿no? Cuando viaja en el tiempo le suceden un montón de cosas, para hacerlo corto, y finalmente nos damos cuenta que el que estaba tocando la puerta era él mismo, que quería evitar que él viajara para que no le pasara todo lo que le iba a pasar. Entonces, que a ver, ese es el espíritu, que como les digo es un cuento de un solo párrafo, que yo siento que en la película, aún de 95 minutos, se siente la esencia de ese cuento, ¿no? Aun cuando ya no puedo decir que es ese cuento, que está inspirada en ese cuento, y también inspirada posteriormente, cuando ya tendría que un corto de unos 10, 15 minutos, conocí la vida del señor Luis Zambrano, que es la persona en la que también está inspirada la película.
Luis Zambrano fue un tecnólogo popular merideño. Yo soy de Mérida, además egresado de la Universidad de los Andes hace como 20 años ya, en la Escuela de Cine. Y bueno, nada, que me gradué, incluso antes de graduarme me vine a vivir a Caracas y no volví nunca más a Mérida a vivir, pero bueno, siempre toda mi familia vive allá. Es que Caracas es Caracas. No es decir lo demás en dirección de algo. No, bueno, lo que pasa es que, a ver, para hacer cine en Mérida es especial, es espectacular, además de que tenemos como toda la trayectoria del departamento de cine de la ULA de los años 70, que no sé si sabe, ni 80, que fue como el primer gran lugar, la primera gran productora de cine de Venezuela. Incluso se revelaba la película en el departamento de cine de la ULA. O sea, estaba toda la infraestructura para hacer cine a unos niveles, claro, Y profesionales. disculpo que me desvíe un poco del tema, la importancia de Mérida en el cine venezolano. Recordemos que en Mérida se realizó el primer congreso de cineastas Un festival de y cine. también el primer festival de cine, pero también hubo un congreso en el cual se elevó la propuesta de la ley de cine. Así es. O sea, la importancia de Mérida para nosotros los cineastas. Todavía en la actualidad ya se está discutiendo la ley de cine nueva. O sea, es como un lugar en el cual hay una gran trayectoria de cinematográfica que luego fue reforzada con la creación de la Escuela de Medios, de la cual soy egresado, que fue en el año 98. Ya tenemos como, que será casi 30 cortes, pues, personas graduadas, licenciados en audiovisuales, y al principio se llamaba Escuela de Cine, luego, mientras yo estaba estudiando, se convirtió en Escuela de Medios Audiovisuales porque, bueno, se dieron cuenta que eventualmente la tecnología estaba cambiando mucho y cada vez era más difícil que la gente como que se dedicara al cine solamente o directamente, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a abrir como hacia Audiovisuales, claro. audiovisual, video. Bueno, ok, entonces, Cristian, la historia de la película está basada en este cuento que tú me estás contando. Y en el señor Luis Zambrano, lo que pasa es que me debió un poco. El señor Zambrano es un tecnólogo popular merideño que inventó electricidad. Descubrió él solo sin que nada, o sea, no estudió en ninguna academia ni nada. Él, a partir de su observación del mundo, pudo hacer electricidad y le dio electricidad a su pueblo antes de que el Estado llevara la electricidad a esa comunidad. Entonces, bueno, era una especie de genio, digamos, de allá de los campos de Mérida. Y además luego hizo un motor de 20 piezas que los ingenieros mecánicos de la ULA certificaron que funcionaba para un vehículo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento en el año 84 creo le dieron un honoris causa y el señor además Zambrano tenía un gran sentido del humor. Le dieron un honoris causa el rector de la ULA y todas las autoridades. Y en eso, cuando eso está grabado en un video, se consigue en YouTube, el rector le pregunta que imagínese que él estaba recibiendo ese premio sin haber estudiado, que se imagine que hubiera sido de su vida si hubiera estudiado en la universidad. Y el señor Zambrano le dijo, bueno, quizás estuviera dándole un premio a uno que no estudió como usted. El que te sarcástico el tipo. Pero puede ser, es verdad. Pero bueno, no, pero entonces tú quisiste unir este cuento corto con este personaje enigmático como para dar una cierta personalidad a ese científico de ese personaje del cuento. No, además de que me parecía que le iba perfecto a mi historia porque era un científico loco, mi cuento, un tipo que inventaba una máquina del tiempo por allá en la montaña, y entonces el señor Zambrano le daba como no veracidad, sino legitimidad. Es decir, era muy probable que eso pudiera haber pasado por allá en la montaña, conociendo la historia del señor Zambrano, a quien le faltó poco para hacer una máquina del tiempo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues nada, que además de que me pareció una persona increíble, que era muy importante resaltarla, porque era un completo desconocido, digamos. Aquí en Venezuela casi nadie sabe quién fue Luis Zambrano, y era una especie de Nikola Tesla. Algo así es con el halógeno, así. No, está chévere. Ok, pero quisiera saber cuál fue, o sea, pero ¿por qué escogiste esta historia? O sea, ¿cuál fue tu necesidad como director? No, a mí me encanta la ciencia ficción. Entonces, partiendo de ahí, de que me encanta la ciencia ficción, de que tenía este cuento que me daba esa idea de un tipo que quería viajar en el tiempo y que como que viajaba, le salía mal y luego él mismo quería evitar su viaje, unido con este señor que inventó electricidad, que decía que era como un personaje real sobre el cual poner sobre los hombros de él, digamos,
la trayectoria de la historia de la película, porque no sabes, no es lo mismo hacer una historia completamente ficticia que una historia que está inspirada en una persona real, y en este caso una persona real que parece de fantasía por lo que llegó a ser, pero que era así. Entonces, además de mi gusto por la ciencia ficción y con el guionista de la película llamado Inti Torres, que también es como otro fanático del género, pues nada, empezamos a darle vueltas y vueltas. Además teníamos en la mente ese valor que teníamos en las manos de que nos encantaba Dark, la serie Dark también en Netflix. Y buscando en internet conseguimos una película llamada Cronocrímenes, que es otra referencia importante de la película que nos permitió como terminar de resumir el hecho de que el personaje se replicara, ¿no? Varias veces, que podía quedar replicado infinitas veces si era necesario. Y bueno, que con todas esas ideas le fuimos dando forma y sabíamos que una historia, a ver, yo quería contar una historia de lo nuestro, de Mérida, de nuestro paisaje, de nuestros campesinos. Pero, pues, a ver, no quería que fuera como la historia habitual de cómo se ven, aunque no porque no sea interesante, sino porque me parecía que era gastado, que, bueno, que era más quizás de lo mismo. Entonces, me parecía que meter esta historia de viajes en el tiempo allá en el páramo, en ese pueblo, sí era algo que cualquier persona del mundo podía como sentarse a ver, porque es extraño, digamos, ¿no? Y luego, también escribiendo el guión, lo relacionamos con la bomba atómica que hace que la historia se vuelva universal de alguna forma. Y por eso, bueno, la peli ganó en Kioto, en Japón, y siento que en Berlín hemos sido reconocidos en Estocolmo, no sé, en muchos lugares que pareciera que nadie podría entender, pero que siento que va por ahí, por esa relación que hicimos de que el personaje no solo quiere arreglar su vida, quiere arreglar el mundo, quizás viajando en el tiempo, porque bueno, había pasado la bomba atómica, que era una verga terrible, y entonces, bueno, que eso nunca se dice. Si la gente se pone a pensar cuando termina de ver la película, hay personas que sí llegan a esa conclusión que fue nuestra intención, digamos. De hecho, no, lo quise dejarme el tema, pero el tema de la bomba atómica está muy presente en la película y yo me puse a pensar, ¿será que, no sé, en tu perspectiva y te pregunto, ¿será que ustedes veían como que la bomba atómica como la cúspide de la base científico de la humanidad utilizada para el horror, la masacre? Es que, a ver, la película, toda la teoría sobre la cual se basa como la estructura final de poder haber hecho la bomba atómica, que es la teoría de la relatividad, también es la teoría sobre la cual está basado el viaje en el tiempo de nuestro personaje. Claro. Entonces nosotros sentimos también que además el hecho de que ese día se haya liberado esa cantidad de energía, podíamos vincularlo con hacer que, por eso es que él solo puede viajar en el tiempo el día de la bomba atómica. Él tiene que volver a esperar 45 años. Cuando viaja en el tiempo hasta su nacimiento, tiene que esperar a volver a llegar al día de la bomba atómica para poder volver a viajar, porque si no, no va a estar la energía. Eso fue parte de lo que creamos, digamos. Pero sentimos que eventualmente, pues eso ha tenido su pegada, digamos, porque Te daba oportunidades porque estaba Hiroshima y Nagasaki. siempre es el primer día, es la primera 6 de agosto, pues. Que de hecho él le dice al padre que va a venir una bomba al día siguiente. El padre le dice que está diciendo que sí está loco. Claro, ¿no? Ok, pero mencionaste a Inti Torres y te iba a preguntar, ¿él coescribió contigo el guión? Sí, él es el escritor, de hecho, él es guionista, pues, y tiene una maestría en guión. Ok, tú creaste la historia y él la desarrolló. Y siempre hacemos, hasta ahora, todas las películas que he hecho, incluido Caribe, lo hacemos así, que es que en la primera película que dice que fue Caribbean Dream, sí escribí el guión con otra persona, que era Miguel Rix, un amigo español que estaba aquí y que fue el protagonista de esa película. Siempre como que se me da mejor. El cine es una experiencia colectiva y pues se me da mejor escribir las cosas a cuatro manos porque quizá yo no soy tan disciplinado para escribir, ¿no? O lo que esa disciplina que necesita tenerse por escribir es muy, muy importante, digamos, y yo no la tengo. Es decir, a mí me gusta escribir la idea, me gusta escribir de dónde va a surgir y a partir de ahí, igual cuando él me presenta, él escribe, qué sé yo, por esta página 30 y yo la reviso y arreglo cosas que no me gustan, le cambio, o sea, al final es una cosa de los dos, pero el que escribe obviamente es él, que es el guionista.
No, cada quien en sus zapatos. Yo sigo para dirigir, tú para escribir, está bien, pero todos estamos para lo mismo. Y te pregunto, Pero son ideas originales mías. claro, eso está bien, pero tú la idea y yo la desarrollo. Excelente. Te pregunto ahora, hablemos un poco del lugar donde se desarrolló la historia de la película. Los Nevados, ¿no? Pues, ¿por qué los Nevados? Bueno, por lo que, a ver, estábamos comentando quizás fuera de cámara que Mérida es un lugar, o decías tú, que no necesita casi dirección de arte. Bueno, en este caso elegimos ese pueblo por eso, porque nos ahorraba muchísimo dinero como en que dejar ese universo, ¿no? Porque ese universo es así, sucede, ese pueblo está ahí como detenido por el tiempo, pues a un lugar que parece que fueran los años 20, 30, 40, natural, no tienen que hacer nada, solo dejar y poner la cámara a grabar, entonces eso nos ahorraba dinero, digamos, aunque llegar hasta ahí bastante complicado, 4 o 5 horas de Mérida por caminos escarpados en montaña que solamente pasan carros 4x4 y pilotos que conozcan el camino porque son como unos precipicios de 200, 300 metros, exacto. Ruta Fortal. Entonces, que bueno, más allá de esa dificultad de llegar ahí, después todo ahí es muy controlado, ¿no? No hay grandes bullas, no hay pis. Que es frío. Eso, y la gente súper tranquila, súper colaboradora. Yo había ido nevado 2 veces antes a grabar otra cosa para televisión. Y bueno, conocía como la magia del lugar, ¿no? Entonces, desde que escribimos, yo le dije a Inti, no, eso va a ser en Los Nevados, que además es el pueblo más cercano al Pico Bolívar. Entonces, bueno, que sí tiene como un montón de magia. Pues, al final, siempre que mando la película a festivales, escribo una carta donde digo, bueno, las virtudes o por qué la película es especial. Y bueno, eso de que es el pueblo más pegado al Pico Bolívar, quizás. No, no. Pero es que yo me imaginaba, decía, oye, esa gente con el frío, porque yo recuerdo que una vez Cuba me comentó que el tema del frío, que estaba así, cónchale. A ver, había momentos, la película tenía varios retos. Había uno que era el maquillaje, porque el protagonista, que es Leonidas Urbina, un actor, bueno, con gran trayectoria internacional, se vive ahora en México, merideño, amigo de nosotros de toda la vida, tenía que convertirse en 3 personajes. Él hacía 3 personajes en la película. De él mismo, pero De él mismo en diferentes momentos. me gustó el maquillaje. Había que maquillarlo, entonces había momentos que por más que cuadráramos la logística, nada, no lográbamos evitar ese momento del maquillaje de Leonidas. Y hubo uno que fue especialmente traumático porque terminamos de rodar una escena con él siendo el viejo, el primer viejo, no el quemado, sino el otro, El indigente. el indigente, y entonces tenía que convertirse, no mentira, era el que no era quemado ni nada y tenía que convertirse en el indigente. Entonces esa transformación le tomaba unas 2 o 3 horas al equipo de maquillaje y eran como las 2 de la mañana y hacía como 0 grados de temperatura y hubo que esperar las 2 horas hasta las 4:30 para hacer nada más 2, 3 granitos que faltaban, pero bueno, todo el mundo muriéndose de frío. No es de páramo, nada de esas cosas. No, porque eran puros gochos. Ah, es que lo pensó el hombre. Diseño de producción, puros gochos. Está bien, está bien. No, pues, que también estamos hablando sobre el guión. Te iba a preguntar, cuando escribió en el guión, eh, ¿en qué película o serie se lo de Dark y Crimen? Pero ¿qué otras películas se inspiraron? Tomaron como referencia. No, a ver, hay una película que es como el clásico del género, que es El viaje en el tiempo, ¿no? O sea, de los años 60. La máquina del tiempo, El viaje en el tiempo, recuerdo. La máquina del tiempo. Hay una que se llama que estuvo un remake, creo. Sí, que es la primera peli como clásica. Yo la vi, esa además es muy buena porque, bueno, por lo que plantea, ¿no? Que es que la humanidad al final en la máquina se echa a perder y avanza hasta el 14.000 no sé cuánto, y cuando llega, los bichos se habían vuelto prácticamente unos salvajes otra vez, habían parado bolas a los libros, habían dejado que los libros se volvieran polvo y se habían vuelto unos salvajes otra vez. Entonces, bueno, nada, que esa peli también obviamente era como una referencia. Pero más allá de cualquiera, creo que Cronocrímenes, esa que te mencioné, fue la que nos abrió las luces completas, porque tenía un miedo de que ese hecho de replicarlo a él no se entendiera. Y bueno, que básicamente lo que pasa en algunos momentos, pero luego pensamos que en vez de hacer de eso una debilidad, podíamos hacer de eso una fortaleza. Y como estructurar la película en función de esa confusión.
un riesgo, ¿no? Porque bueno, si la gente no termina entendiéndolo, pues queda como un loco. Pero si lo logra hacer, pues tiene unas virtudes que todo el mundo puede reconocer, porque bueno, es más difícil de lograr, ¿no? Entonces, bueno, al final apostamos a eso y creo que de alguna forma nos ha salido bien, que hemos obtenido cierto reconocimiento internacional, sobre todo. Oh, esta película, ustedes manejan muchas teorías sobre el tiempo, el tema de la paradoja, la teoría del abuelo, este, como te digo, yo te comenté, yo pensé también un poco en efecto mariposa, de que aquel tipo regresado que hacía arruinarlo todo. Entonces, pues, yo vi muchas referencias. Bueno, tuvimos que meternos unas cuñaladas de física, no era cual, que además no es nuestra área de interés habitual, que esto se vuelve Esa ficción. ¿Cuál es tu director de esa ficción favorito? director. Sí. Uy, Para mí, Jake Cameron favorito. no sé. Para ti. Bueno, es que depende. A mí me parece, para mí, bueno, una de mis pelis favoritas es también con Robert Zemeckis, pero creo que no es el director, ¿no? Robert Zemeckis, Ya. Reloaded. Zemeckis es el Back to the Future. Ah, ¿de futuro? Claro. Ah, ok, ok. Él era el director, ¿no? Entonces, bueno, no, porque tenía también con Forrest. Entonces dije, coño, no debe ser que la cague diciendo Zemeckis, pero no, si es más. ¿Es tu favorita? O sea, a ver, pues cuando yo era chavo, como la primera peli, además yo vengo de una familia que no es para nada cinematográfica ni nada, pues entiende, yo veía la película que ponían en mi casa lo mismo, entonces me acuerdo mucho de cuando vi por primera vez Volver al Futuro, que bueno, fue realmente especial como ese planteamiento de poder regresar y cambiar las cosas, ¿no? Ok, excelente. Y te pregunto, ¿y cuánto? Pero bueno, después de eso yo estudié cine, ¿no? Entonces he visto como ciencia ficción no solo gringa y como mainstream, sino ciencia ficción quizá. El otro día estaba conversando también sobre eso, a ver, cuál es la diferencia entre nosotros latinoamericanos y los gringos, digamos, o la gente, no sé, de Corea o cualquier país que tiene recursos para hacer cine con muchos recursos. Es que nosotros no podemos hacer una ciencia ficción basada en los efectos especiales. Quizás en eso mi peli es bastante atrevida, porque a veces tuvimos $5,000 para hacer los efectos especiales, que igual se le nota evidentemente a la película que no, o sea, los efectos no son los mejores. Sin embargo, no quisimos limitar como nuestra creatividad o lo que teníamos planteado que sentíamos que podía ser potencialmente bueno porque no iba a haber unos buenos efectos. Entonces, bueno, que lo desarrollamos así. Pero que siempre he tenido muy presente, por ejemplo, una película llamada Hombre mirando el sudeste, no sé si la conoce, que es de un director argentino llamado Eliseo Subiela, que es el mismo director de El lado oscuro del corazón. Una película que el tipo deja caer a las tipas en la cama cuando no lo hacen volar, cuando están teniendo sexo. Es una película surrealista, es un director surrealista. Es que ese problema, si eres sudamericano, no nos conocemos. Bueno, no tiene que ver a Eliseo Subiena, todos los pelotantes, lo que además es único. Pero esta película de Hombre mirando al sudeste es una película de ciencia ficción por el guión. Nunca vemos un efecto especial, nunca hay una nave, no pasa nada, que solo el guión hace que sea una película de ciencia ficción. ¿Por qué? Es una película de un manicomio donde un día aparece un loco que no está entre la lista, pues. Y el loco dice que él viene de otro planeta. Él apareció ahí, él viene de un planeta y a las 5 de la tarde tiene que ponerse a ver para el planeta que es mirando al sudeste para recargarse de energía. Entonces, bueno, y el loco resulta ser más humano y más arrecho que todos los humanos, porque todos los humanos que están en ese hospital están como deshumanizados ya. Y este loco es pana y ayuda a los demás. Entonces, bueno, ves que es una película de ciencia ficción porque es un extraterrestre que está ahí supuestamente, pero es a partir del guión, nunca hay un efecto especial. Entonces, bueno, que ese es el cine de ciencia ficción que nos toca hacer a nosotros más, que va más por el mundo de las ideas que por el mundo de los efectos. Ahora, lo que pasa es que la gente cree que tenemos ya una visión establecida de consumo de cine de ciencia ficción, de que ese cine grande en efectos especiales, que te sale el platillo morador, la cuestión. Y si no es así, no lo consumimos, el público en general. Hablando de errores, que también protagonistas cometen errores, si tú pudieses viajar en el tiempo
y volvieras a la preproducción de tu película o al desarrollo, ¿qué cambiarías? ¿Qué tú dirías para hacerlo mejor? Eh, bueno, a ver, es que no dependió de mí, Ok. no dependió de lo que yo quería hacer. Lo que haría sería tratar de tener un poco más de recursos, porque lo que pasó fue que se nos acabó la plata. Se nos acabó la plata y llevábamos 3 semanas de rodaje y ya como no acuerdo, como 7 secuencias o 6 secuencias por hacer. Entonces tuve que hacerlas básicamente como podía. Es decir, había que hacerla para que la película quedara toda contada. Incluso faltaron un par de eslabones que luego terminamos resolviendo con el paso del tiempo y las estrellas y todo eso. Es un recurso que usé más de lo que hubiera querido, pero porque fue un buen recurso de solución, más que de la propuesta vía, que era usarlo 2 o 3 veces a lo sumo, y terminó usarlo 6 veces. Porque bueno, no pudimos grabar quizás esas pequeñas secuencias que empatan la secuencia, es decir, alguien caminando por ahí. No las escenas de narración como tal de encuentro, sino el pueblo, quizás un poquito, una bodega, otras cosas que sirvieran para pasar de una secuencia a otra. Entonces, bueno, como ni teníamos para pagarle a los extras, ni ese tiempo adicional, pues terminamos dejándolo así. Entonces, yo siempre lo hice siempre, como todo, ¿no? Con ganas de que quedara lo mejor posible y con la mayor dedicación posible. Pero llegó un momento cuando se nos empezó a acabar la plata, que ya no era como la prioridad esa nada más, sino la prioridad era hacerlo, básicamente, que terminara y que tuviera luego algo para editar y que sirviera. Entonces tuve que dejar como de ser tan quisquilloso y tan como me hubiera gustado todas las ideas y hacerla básicamente. Después, bueno, una toma, dos tomas, pero toma, y date para la otra porque se iba a acabar las imágenes, se iba a acabar la plata y lo íbamos a terminar. Entonces, bueno, esa era trabaza que quizás yo en mis condiciones normales hubiera repetido la escena hasta que hubiera quedado perfecta, pero en este caso, bueno, estaba medio ahí, decía, bueno, vamos a darle que ese medio ahí funcionará y necesito que terminemos de hacerla. Pues claro, ¿Te sientes satisfecho de tu película? sí, ¿Sentiste, ok? Si no sientes que pudo haber sido mejor, sí, claro. por supuesto. Sobre todo en la postproducción también. Tuve, por ejemplo, eso de los efectos especiales, que fue muy poco dinero y entonces ese dinero abarcaba unas horas de trabajo de la gente que hacía la chamba. Y bueno, ellos igual me regalaron, me dieron más horas, pues, pero estas horas que esta película necesitaba, que quería, bueno, el viaje, la comida de hongo, el viaje en el tiempo, las 2 veces que viajaba en el tiempo. Oye, eso de los hongos me gustó porque dije que nada más alucinógeno que un viaje, que unos hongos de media. Eso para demasiado. Más la gente que haya tenido la experiencia podrá entender que bueno, que sí eventualmente puede ser una forma de entender el tema del tiempo, ¿no? Sí, me dio risa. No, y te quería preguntar, hablando de postproducción, háblame de la fotografía, la colorización. ¿Por qué decidió hacer todo lo verdoso para muchas de las escenas? Porque, a ver, una de mis películas favoritas también es La ciudad de los niños perdidos, o sea, una película francesa, que si la han visto, que es también del mismo director de Amélie. Bueno, no recuerdo el nombre, pero bueno, que va por ahí. Él siempre tiene esas correcciones de color que ayudan como a hacer que el mundo sea, bueno, ese mundo medio extraño, ¿no? Que uno quiere plantear en mi película también, porque era un campo que no era normal, un campo de tipo que está inventando una máquina del tiempo. Entonces, como ayudar a enrarecer el ambiente a partir, bueno, de todas las posibilidades estéticas que uno tiene y técnicas. Sí, bueno, que me pareció que había que tener dos colores, uno cuando viajábamos al pasado y uno cuando era el presente. Se me fui por ese tono verde amarillo que tiene todo el presente y por un tono medio cian y más lavado para el pasado, que no quería que sepia ni blanco y negro porque bueno, también era como muy cliché. Claro, entiendo, por si para no sé, bueno, nada, que en esa búsqueda de que se complementaran, llegamos a ese amarillo verde medio saturado del presente, que yo creo que sí ayuda a narrar, porque el espectador no lo siente, porque justo en el momento que hay el cambio de color, hay una transición gráfica del libro, o sea, que hay un libro que muestra como lo que va pasando y todo eso.
Entonces, claro, cuando sales de ahí no te das cuenta que cambió el color, pero cambió. Claro, porque hubo una transición justamente. No, hubo un cambio, él viajó en el tiempo 40 años. No, y te quería preguntar, ajá, y háblame de los actores, Leónidas, Hubel, ¿qué tal fue dirigirlo? ¿Y no es complicado? No sé, pregunto. No, a ver, ellos son unos maestros, pues, y todos, Leonidas, Hubel y Wilfredo Cisneros, que fue el padre, que fue uno de los protagonistas de Jericó, de una de las películas Solo de nada insignia, pues son los tres unos maestros. Entonces, bueno, más que dirigirlos, que obviamente es mi trabajo, pues le daba las premisas, conversaba con ellos las secuencias. Ellos además las conocían muy bien. Leonidas por lo menos tenía 1 año y pico metido en el personaje, entonces era más discutir cómo entraba, cómo salía, como pequeños detalles, más que decirle lo que iba a sentir o lo que yo quería, que él lo tenía súper trabajado y súper avanzado. Entonces más bien había momentos en que quizás era mucho o él sentía que era más de lo que yo creía, porque precisamente como tenía tanto tiempo trabajando en el personaje, estaba como demasiado metido en él. Llegó a Venezuela siendo ese personaje, pues ya no era Leonidas, ¿no? Entonces incluso hay una anécdota que estábamos en la iglesia y es la secuencia esa cuando él se confiesa con el padre y que él me dice que no, que Isidro no se arrodillaría jamás, pues porque es un tipo muy orgulloso y con todo el peo que además no creía en la iglesia, era muy científico. Entonces, bueno, todo el arte y la fotografía estaba hecho para que se arrodillara. Entonces, que no se arrodillara era un peo, porque, bueno, había que cambiar otra vez todo el lugar y volver a arreglar. Entonces, bueno, que tuvimos que discutirlo. Normalmente, el director, que era yo, podía haberle dicho que se tenía que arrodillar y ya. Pero a mí me parecía que lo que me decía era valioso y aportaba, porque, bueno, ciertamente él estaba viviendo el personaje más que yo desde adentro de él. Y bueno, optamos por que se sentara, porque buscáramos una forma, unos cojines y una cosa para que no se arrodillara y se sentara, pero que quedara a la altura que necesitábamos y funcionara para todos. Pero, por ejemplo, pasa en estos casos, cuando hay gente con tanta experiencia, también estaba María Ángel y otros personajes como los niños, que eran como, son diferentes realidades, pues, ¿entiendes? Con estos actores con tanta experiencia, la cuestión es esa, pues, ¿entiendes? Como llegar con ellos a un punto de qué es lo que necesitas, porque quizás ellos te proponen otras cosas que no es lo que tú quieres, pero que no dejan de ser valiosas, pero no es lo que tú quieres. Entonces, bueno, hay como que saber hasta dónde negociar con ellos, porque tampoco le puedes decir que no para que se mantenga como la energía, ¿no? Pero bueno, tampoco puedes hacer lo que ellos digan. Entonces, bueno, ahí les decía ese tema de ser el director, que es como ser pana, pero mandar, pero al final hacer que lo haga porque eres pana. Pues bueno, y entonces con esta chica que no tenía experiencia, que sí es orientarla todo y ayudarla a que llegue a lo que había que sentir en esa escena. Entonces era otro trabajo. Y con los niños, pues era como la paciencia de entender que para ellos es un juego, ¿entiendes? Entonces como jugar con ellos, permitirle que hiciera 3 o 4 tomas jugando y para después decirle que esta sí es la toma que vamos a hacer porque ya hemos jugado bastante. Bueno, nada, entonces siento que tiene muchas dinámicas el tema de ser director de actores, que además es como una de las patas más importantes de la mesa. No, que es verdad. No, que hace eso sobre los actores y cómo fue Hubel y Leónidas trabajando. Son fáciles de dirigir en ese sentido, no le tienes que decir a dónde quieres ir, ¿no? Pero son difíciles de dirigir en el sentido de que lo han trabajado tanto y lo ven que ellos aportan quizás otras cosas que no es lo que tú estás buscando, que por eso digo, no es que sean completamente malas, pero es difícil esa negociación de al final de 2 personas que han trabajado en lo mismo y que los dos están opinando para que quede mejor, pues. Entonces es como esa negociación de hasta dónde llegar y cuándo saber tener esa sabiduría, pues, que es lo que de verdad me va a hacer crecer y cuando no, cuando ya la vaina me va a joder la peli, entonces no puedo aceptárselo, pues. No, claro, claro. Ahora cuéntame, Cristian, ¿cuál va a ser el destino de la película ahora? ¿Qué le viene a la película a futuro? A ver, ahorita todavía estamos en la ruta de festivales. De hecho, esta semana acabamos de quedar en un festival en Karachi, Pakistán, en el World Arts, no sé. Awards, algo así, Awards.
No, el World de Mundo es el The Mood Up. Festival Mundial de Artes de Karachi, algo así. Ok. Y la película está ahí seleccionada. Y también estamos en el 12 Festival de Cine con Riesgo de Buenos Aires, que es solo para películas que toman algún riesgo narrativo o estético, qué sé yo. Entonces fuimos seleccionados allí también. El riesgo, hacerle en Venezuela. Oye. Exactamente, en el 2025. Ok. Y esperamos 6 meses más seguidos avanzando y siendo parte de la mayor cantidad de festivales posible. Y a partir del segundo semestre del año sí esperamos estar en alguna plataforma de streaming. Pues llegan a ese momento de Ay, está excelente. No, bueno, Cristian, de verdad, bueno, nada, te deseo lo mejor con Hombre de la Luz. Gracias Ese por el espacio. No, gracias por haber asistido. Y nada, la película de verdad me parece que es una buena película y que tienen que verla. O sea, viaje en el tiempo en Venezuela. No, excelente. Y bueno, querido público, esto fue todo por este episodio de Exceso de Cine. Por favor, suscríbanse al canal, den un like y compartan este video porque el cine venezolano necesita de espacio. Así que gracias, de verdad, y nos vemos en una próxima entrega de Exceso de Cine.